Bueno, vamos conociendo poco a poco algunos nombres de la reestructuración del gabinete, quienes van a ocupar los puestos clave en los próximos días, sobre todo a partir de la semana que viene se van a dar las confirmaciones, pero a esta altura nos preguntamos por el rol de las mujeres. Existe una paridad de género, pero bueno, no se observan nombres de mujeres ocupando puestos clave. Pensando, por ejemplo, en el caso de Silvina Batakis, que será reemplazada por Sergio Massa y que ha quedado prácticamente condenada al ostracismo porque la designaron frente al Banco Nación, bueno, que ni siquiera es el Banco Central que tiene la posibilidad de manejar la política monetaria. ¿Qué sucede con las mujeres? ¿Hay representación en los puestos clave? Se lo vamos a preguntar a Paola Subán, quien es politóloga y miembro de la consultora Subán y Córdoba. Muy buenas noches, Paola, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. Gusto. Bueno, aquí para reflexionar un poco sobre esta reestructuración y la poca participación de las mujeres en estos puestos y en estos ministerios que son clave. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, la verdad es que tenemos en la Argentina una ley muy reciente, la realidad, que es del 2017, que es la ley de paridad en los puestos legislativos. Esa ley se aplica pura y exclusivamente a las bancas en el Congreso de la Nación. En Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores se debe intercalar en las listas que presenten los partidos políticos un varón y una mujer. El problema es que desde que se inauguró, desde que se estrenó esa ley, no hemos logrado la paridad. Tampoco se logró el cupo del 30% con la ley anterior, que estaba vigente desde el año 92. Con lo cual, el acceso de las mujeres a la representación política, pero además no solo a la representación política, sino a los puestos de decisión, a los puestos de poder de la política, todavía continúa siendo un obstáculo muy importante que no pasa, la verdad, por lo formal, es decir, no hay una ley que impida el acceso de las mujeres a la política, pero sí por obstáculos informales, por obstáculos que no se ven y que están tan naturalizados que significan una barrera casi infranqueable. Esta particularidad de ser obstáculos naturalizados y que muchas veces no se identifican como obstáculos, hace que sean mucho más difíciles de sortear y de derribar. Y son obstáculos que están presentes en un sistema que se ha construido a una imagen muy masculinizada. La política es un ámbito eminentemente masculino, porque históricamente se le reservaba al varón el ejercicio de las actividades en el espacio público y a las mujeres se nos reservaba el espacio privado, la casa, los hijos, la educación, la salud, etc. Por eso es que todavía tenemos estos estereotipos tan internalizados que nos cuesta mucho sortearlos y nos cuesta mucho como sociedad ver a mujeres en puestos de poder, pero yo creo que más que lo que le cuesta a la sociedad, que lo tiene mucho más incorporado, le cuesta sobre todo a las estructuras de los partidos políticos. Fíjate que esta ley de la que yo hablaba al comienzo, la ley de paridad, obliga también a los partidos políticos a integrar sus autoridades partidarias de manera paritaria. Y la realidad es que la gran mayoría de los partidos políticos no tiene paridad en sus autoridades partidarias. Bien. Tampoco sientan a las mujeres en las mesas de decisión a la hora de definir candidaturas. Claro. Y entonces hay toda una serie de obstáculos todavía por vencer. Sí, lo que pasa en el sector privado hay representación femenina, pero las mujeres no tenemos puestos claves ni jerárquicos, se observa también en lo público. Ahora, la consulta, Paola, tiene que ver con la manera en que se revierte esa lógica. ¿Cómo o por dónde empieza el cambio? Bueno, hay varios mecanismos, ¿no? La ONU, por ejemplo, ha obligado a los estados que firman los pactos de las Naciones Unidas
a iniciar acciones, por lo menos en dos sentidos, como mínimo. Por un lado, las acciones afirmativas, que tienen que ver con la aprobación de normas y de leyes que faciliten el acceso a las mujeres, como por ejemplo la ley de paridad. Falta todavía una ley de paridad en los ámbitos ejecutivos, falta paridad en la justicia, falta que muchas instancias subnacionales o municipales incorporen medidas de paridad. Falta todavía la paridad horizontal, es decir, eliminar este sesgo de que como son los varones los que encabezan las listas, aún con leyes de paridad como Córdoba, que tiene una ley de paridad desde hace 20 años, no se logre la paridad ni siquiera en la legislatura. Bueno, claro, falta mucho todavía por hacer. Y otro de los pilares es atravesar todas las políticas públicas con perspectiva de género, de manera tal de facilitar todas las acciones del Estado con una mirada de incorporación de la mirada femenina. Bien. Hay muchos otros recursos, como es la celebración de redes de mujeres transversales a todos los partidos políticos, pero necesitamos visibilizarlo, necesitamos muchas mujeres incorporarlo también y verlo, identificar esto como obstáculos, esta serie de violencias, para que podamos entre todas empujar estos cambios que son tan necesarios. Que así sea. Paola, muchísimas gracias por la reflexión y el análisis. Ha sido muy amable. A ustedes muchas gracias. Buenas noches.